días, soy la profe Jimena Montes y la clase del día de hoy es función logarítmica, gráfica y análisis. Es el segundo tutorial, a diferencia del anterior, ya hice uno, pero que las funciones a graficar eran en base 10, ¿sí? Este, en cambio, podemos ver cuando la base es distinta de 10, este es en base 2, y después, a continuación, otro ejercicio en este mismo tutorial, en base 1/3, ¿sí? Como para que tengan de modelo, cuando la base es distinta a 10, cómo se resuelve, ¿sí? Tengo 3 tablas de valores porque lo voy a hacer de 3 maneras distintas para que ustedes vean con cuál de ellas se sienten más seguros y seguras, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar. Para el primer ejercicio, lo que voy a hacer, voy a dividir acá, voy a hacer uso del concepto de logaritmo. Concepto de logaritmo, que ya les hice un tutorial anteriormente, que les voy a dejar el link por ahí arriba. Lo que nosotros tenemos que saber, agarro la función a graficar, es que le vamos a ir dando valores a x y vamos a ir resolviendo este logaritmo en base 2. Para eso, lo primero que vamos a definir, como siempre, es el dominio de la función. El dominio de la función, agarramos el argumento y es mayor a 0. O sea que x siempre va a tener que ser un número mayor a 0, positivo. Y a la vez sabemos que en la asíntota vertical, como ya expliqué en el tutorial anterior, tenemos que agarrar el argumento e igualarlo a 0 y despejar x. Pero acá x ya está despejada. Quiere decir que vamos a tener una asíntota acá, ¿sí? Coincidiendo con el eje y. ¿Sí? Por ahí va a pasar una asíntota vertical en x igual 0. Quiere decir que la gráfica no puede ni cruzar ni tocar esa asíntota. Bien, dicho esto, vamos a recordar el concepto de logaritmo. Es este número, la base, elevado al resultado da el argumento. Para eso, entonces, le voy a ir dando valores a x de modo tal que lo pueda calcular mentalmente, ¿sí? Por ejemplo, miren esto. Logaritmo en base 2 y le voy a dar a x valor 1. Cumple bien porque es mayor a 0, ¿sí? Después voy a elegir los que a mí me convengan. 2, logaritmo de 4 en base 2, logaritmo de 8 en base 2 y voy a seguir así sucesivamente. Entonces, ya voy viendo que x, ven x, le voy dando 1, 2, 4, 8. Esos valores 1, 2, 4 y 8 los elegí, ¿sí? Los elegí de modo tal que me resulte fácil hacerlo mentalmente, ¿sí? Porque yo tengo que pensar acá qué resultado va a dar, siempre y cuando lo eleve a ese número y me dé el argumento. Para que 2 elevado a algo me dé 1, eso tiene que ser 0. 2 a la 0, 1. Y ahí voy a ir completando. ¿Qué número tengo que poner acá para que 2 elevado a ese número me dé 2? El resultado es 1. 2 a la 1, 2. Voy a ver acá qué número tengo que poner acá para que 2 elevado a ese me dé 4. El resultado es 2. 2 al cuadrado es 4. ¿Y qué número tengo que poner acá? 3, porque 2 al cubo da 8. Entonces acá lo que observamos es que yo elegí esas x de modo tal que me resulten fácil mentalmente poder completar la tabla. Para eso tuve que conocer el concepto de logaritmo y si yo quiero graficar acá, vamos a graficar esta tabla, 1, 0, acá 2, 1, cuando vale 4 vale 2 en y, y cuando vale 8, 3, 8, 3, acá. Vamos a ver que esta partecita ya está perfecta, ¿sí? Lo que tiene es que no tenemos acá en la parte negativa, ¿no? De y. Entonces lo que tenemos que hacer es darle algún valor acá para ver cómo es, porque cómo se aproxima la asíntota. Y miren cómo voy a hacer. Uno le podría dar la mitad, que es un medio. Entonces vamos a poner logaritmo de un medio en base 2. ¿Se ve bien? ¿Cuánto da? Menos 1. Porque 2 a la menos 1, ¿se acuerdan que damos vuelta a la base? ¿Sí? Nos da un medio. O sea que agregamos a, cuando es un medio, 0,5 es menos 1.
Entonces voy a mi gráfica, acá 0,5 menos 1 y puedo ir acercándola ahí a la gráfica, ¿sí? Entonces, esta manera, ¿cómo le llamamos? Conociendo el concepto de logaritmo. Vamos a ver ahora acá una segunda manera que también tiene que ver con el concepto de logaritmo, pero va a tener una particularidad, concepto de logaritmo. También, ¿sí? Nosotros ya dijimos acá, y me voy a tomar eso que ya dijimos, es que este número elevado a este, que es el resultado, tiene que dar el argumento. O sea que 2 elevado a la i nos tiene que dar este valor, x. ¿Está bien? Entonces lo que voy a hacer acá es darle al revés. Siempre le di valores a x. Le voy a dar valores a y voy a hallar x, ¿sí? Por ejemplo, miren, ahí le voy a dar valor 0. Luego, ¿se le puede dar valor 0? Sí, al que no se le podía dar valor 0 era x. ¿Recuerdan? Le voy a dar un negativo, le voy a dar un positivo y así puedo seguir con esto, ¿sí? Entonces, y ahí voy a hallar x. Para eso voy a copiar en mi gráfica los valores que le di. Siempre en y, miren, ven que es el valor de y. Y 0, y menos 1, y 1. Fíjense los valores que le fui dando ahí. 2 y 3. 2 y 3. Ahora lo que voy a hacer es esa cuenta y voy a hallar el valor de x. Al revés de lo que estábamos acostumbrados, pero se puede perfectamente porque utilicé el concepto de logaritmo, ¿sí? Entonces, 2 elevado a la 0 da 1. Lo voy poniendo acá. 2 elevado a la menos 1 invierto y nos da 1 medio. 1 medio. 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4. 2 al cubo, 8. Entonces, 2 a la 1, 2. 2 al cuadrado, 4. 2 al cubo, 8. Y ahí también tenemos la tabla, ¿sí? Que coincide con lo que habíamos hecho. Fíjense, 1 de x, 0 de y, acá. 1 medio, 0,5 menos 1, acá. 2, 1, 2, 1, 4, 2, ¿se ve? Y también podemos encontrar bastante, miren, bastante similitud. En la segunda línea la tenemos acá abajo, entre una y otra. ¿Sí? También utilizando el concepto de logaritmo, pero primero le daba valores a y para hallar x. Y nuestro último método que vamos a usar, ¿sí? en este gráfico va a ser utilizando cambio de base. Cambio de base, que también lo enseñé en un tutorial que lo vamos a dejar por ahí arriba. En el cambio de base, lo que nosotros no vamos a usar el concepto de logaritmo, como bien lo dice, vamos a darle a x cualquier valor dentro del dominio que nosotros ya definimos, ¿sí? Dice cualquier número mayor a 0. Entonces decimos, bueno, a ver, 0,1 es mayor a 0, 0,5, 1, 2, 3, 4. Y a partir de ahí voy a realizar un cambio de base. Miren cómo era esto. Voy a tomar la función a graficar, logaritmo de x base 2, ¿correcto? Y a x le voy a ir dando estos valores. Entonces en el primero, por ejemplo, logaritmo de 0,1 en base 2. Y el cambio de base se hacía una división entre el logaritmo del argumento, del número de arriba, en base 10, y el logaritmo de la base, logaritmo de 2. ¿Se ven? Logaritmo de 0,1 dividido logaritmo de 2. ¿Sí? Vamos a agarrar el otro. Ahora las vamos a hacer con la calculadora. Vamos a poner 0,5 y base 2. ¿Sí? Conservamos lo mismo. Es como que vamos reemplazando, como siempre supimos, la x por estos valores, ¿correcto? Y que hacemos una división entre logaritmo de 0,5 y logaritmo de 2. Vamos con uno más. Logaritmo de 1 en base 2. Logaritmo de 1 dividido logaritmo de 2. ¿Sí? Podemos agarrar otro, logaritmo de 2 en base 2. Y ahora vamos con la calculadora a resolver estos logaritmos para encontrar el valor de y. Vamos a comenzar con el primero, que dice logaritmo log de 0,1 dividido log de 2. Log de 2. Nos dio menos 3,32. Menos 3,3 le vamos a poner, ¿sí?
Vamos al segundo, miren, log de 0,5 dividido log de 2. Log de 2. Y nos dio menos 1. Vamos con el siguiente, log de 1 dividido log de 2. 0. Y por último, log de 2. ¿Sí? Entonces, log de 2 dividido log de 2. Log de 2 dividido log de 2. ¿Cuánto nos da? 1. ¿Sí? Acá puse más números, pero ya con esto, fíjense, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 0, 1, 0, ¿sí? Es lo mismo, nos va a dar el mismo gráfico. Entonces acá tenemos 3 maneras de completar una tabla cuando la base es distinta de 10, ¿sí? Así que, bueno, elijan ustedes una, ¿no? ¿Cuál les parece más sencilla? Miremos acá, para finalizar vamos con el análisis, ¿sí? Ya que es un tutorial también de análisis. Entonces decimos el dominio de la función, ya lo definimos acá, todos los números mayores a 0, desde 0 a más infinito. La imagen, como sabemos, son los reales. La intersección con i, el eje y en este caso no tiene. Raíz sí tiene, acá en 1. Tiene un comportamiento creciente, se ve perfectamente, vamos a hacerlo con otro color, que va creciendo, ¿sí? Comportamiento creciente. Y una asíntota vertical en x igual a 0, que también la habíamos definido al principio. Así que pasamos al siguiente ejercicio. Para este ejercicio, fíjense que es logaritmo de x en base a 1/3. Vamos a proceder de la misma manera. Les voy a mostrar con las 3 versiones de cómo construir la tabla, ¿sí? Ustedes ya les habrá seguramente parecido alguna más fácil que otra por el ejercicio anterior. Entonces, el primero va a ser con concepto de logaritmo, como ya vimos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle en base 1/3, en base 1/3, ¿sí? Me voy a ir copiando un par, así hacemos un poco más rápido. Bueno, le voy a dar acá valores a x, ¿sí? Esos valores me van a ser los más fáciles para mí para poder resolver el ejercicio. Le voy a dar 1, 1/3, 3, 9 y voy a pensar en el concepto, ¿sí? ¿Qué número tengo que poner acá? Que 1/3 a ese número me dé 1 y sabemos que es 0, ¿sí? Entonces voy a ir primero copiando estos valores de x, 1, 1/3, 3 y 9. Con estos van a alcanzar. Entonces, 1/3 elevado a la 0 da 1. ¿Qué número tengo que poner acá para que 1/3 a ese número elevado me dé 1/3? Y el número es 1. Y así la vamos construyendo. ¿Qué número tengo que poner acá para que 1/3 elevado a eso me dé 3? Y es menos 1, porque necesito que el 3 suba y el 1 baje. ¿Sí? Guarda cuando es negativo, hay que pensarlo bien. Y para que me dé 9, entonces no solo tengo que subir al 3, sino que además multiplicarlo 2 veces, 3 por 3, para que me dé 9. Entonces va a ser menos 2. ¿Sí? Con esos puntos voy a ir a graficar ya la función, a ver si alcanza, ¿sí? Para eso primero lo que vamos a hacer como siempre es definir el dominio, x mayor a 0, esta x es mayor a 0, todos los números que le di son mayores a 0 y tiene una asíntota vertical también en x igual a 0, ¿sí? Por lo tanto acá voy a marcar la asíntota, ¿sí? Hacemos con regla, en este caso el eje me ayuda a marcarla, ¿sí? Bueno, a ver cómo queda la gráfica. 1 de x, 0 de y, acá. Perfecto. 1/3 es 0,3, ¿no? 0,3, 1, por acá. 3 menos 1, 3 menos 1, por acá. Y 9, acá lo tengo, 9 menos 2, por acá. Ahí tengo la gráfica, ¿sí? Vamos a agarrar otro color. Ahí tengo la gráfica. Sé que se aproxima, ¿sí? Con lo que es la asíntota, ¿correcto? Vamos a agrandarlo un poquito más. Así pasan perfectamente. ¿Se acuerdan que es una decreciente, ¿no? Por ser la base estar entre 0 y 1.
¿sí? Bueno, ya la tengo graficada. No obstante, vamos a ver entonces el segundo modelo que les había enseñado, también utilizando el concepto de log, ¿sí? Concepto de logaritmo. Bueno, ahí lo que vamos a hacer es x 1/3 es igual a y vamos a decir que 1/3 elevado a la y elevado 1/3 elevado a la y nos tiene que dar x, lo mismo que hicimos recién, ¿sí? ¿Vamos bien? A diferencia de lo que veníamos haciendo siempre, le vamos a dar valores a y, ¿no? Entonces ahí le vamos a dar 0, menos 1, 1, 2, los que querramos. Y a partir de ahí empezamos a elevar. 1/3, reemplazamos a la 0, todo número elevado a la 0, 1. Ahora acá le voy a poner menos 1. 1/3 a la menos 1, doy vuelta, 3. Le voy a poner un 1, 1/3 elevado a la 1, 1/3. Y le voy a poner un 2, 1/3 elevado al cuadrado, 1/9. ¿Sí? Con estos valores nos va a dar el mismo gráfico, ¿sí? Así que perfectamente podemos también hacerlo por este camino, que es más fácil tal vez para algunos, si no tienen bien en cuenta qué valores de x elegir para que lo podamos resolver mentalmente, ¿sí? Y por último voy a proponer un cambio de base. Ya vimos anteriormente que el cambio de base es solo pensar en el dominio. A x le vamos a dar cualquier valor mayor a 0, 0,1, 0,5, 1, 2, 3. Y a partir de ahí íbamos a hacer un cambio de base. Miren, recuerden cómo es esto. Ponemos este valor acá, ¿no? Entonces quedaría logaritmo de 0,1 en base 1/3. Y se resuelve una división entre el logaritmo de 0,1 y el logaritmo de 1/3. El logaritmo del argumento y de la base, que ya tenía. Hacemos esa división y vamos a encontrar ese. No los voy a hacer todo. Logaritmo de 0,5 en base 1/3. Una división entre el logaritmo de 0,5 y el logaritmo de 1/3. ¿Sí? Y uno más, vamos a hacer el 1, logaritmo de 1 base 1/3, es una división entre el logaritmo de 1 y el logaritmo de 1/3. A partir de ahí, bueno, les voy a hacer estos tres para completar, para que veamos que da lo mismo, ¿sí? Ahí vamos, logaritmo de 0,1 dividido logaritmo de 1/3. Vamos, 1/3. ¿Cuánto nos va a dar? 2,09. Ahora voy con el siguiente, logaritmo de 0,5 dividido logaritmo de 1/3. 1 y 3, 1/3. ¿Sí? Acá está, igual 0,63. 0,63. Voy con 1, logaritmo de 1 dividido logaritmo de 1/3. 1, 2, 3, 0. ¿Sí? Bueno, si se fijan, ¿sí? También lo tenemos acá, ¿sí? El resto no, porque no se lo habíamos dado a x, ¿sí? Así que, bueno, si quieren podemos también seguir haciendo el resto y si no, chequear 0,12, 0,12, 0,5, la mitad, 0,6, ¿sí? Y 1,0, acá está. ¿Sí? Tendríamos que agregarle algunos más para poder continuar, ¿sí? Con estos venían bastante bien, con 2 y 3 también salían, ¿sí? Entonces lo podíamos terminar de graficar. Entonces este método es aplicando cambio de base, ¿sí? 3 formas para resolver lo mismo, así que ustedes eligen cuál entienden mejor. Vamos con lo que es el análisis, dominio de esta función. Entonces acá lo tenemos el dominio, todos los mayores a 0, desde 0, sin incluirlo, por eso va paréntesis, a más infinito. La imagen, los reales. La intersección con y no tiene. Conjunto de ceros o raíces, sí tiene, es 1. Este es un comportamiento, lo vamos a poner acá, cómo va, decreciendo, ¿sí? Entonces, decreciente. Decreciente. Y tiene una asíntota vertical, ya la habíamos mostrado acá, en x igual 0. Así que bueno, acá terminamos la explicación de este tema y bueno, podemos ir ampliando el conocimiento de lo que es la gráfica de funciones logarítmicas
Ya ahora sabemos con base distinta a 10 y con base 10 en la secuencia de tutoriales que les arme. Un saludo grande, hasta la próxima.